y muy agradecida por la invitación realizada por la Universidad Estatal de Bolívar. Voy a proceder a compartir la presentación. Bueno, la presentación ya está hecha. Mi nombre es Angélica López. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes. En esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la diplejía. El objetivo de este curso, de esta impartición, es conocer cómo se va a dar la diplejía, cuál va a ser las consecuencias, cuál va a ser la manifestación clínica, y a todo ello, como fisioterapeutas, un enfoque primordial en la evaluación de paciente con diplejía, y también vamos a tratar de lo que es tratamiento de una manera general. Tenemos una frase: no tengo un nuevo camino, sino una nueva manera de caminar. Y eso es lo que pasa a muchos pacientes. Muchos pacientes, al tener un problema o al tener un accidente y como consecuencia de ello alguna patología neurológica, se priva, se frustra y muchas veces no quiere continuar. Pero nosotros, como fisioterapeutas, que pasamos mucho tiempo con ellos, debemos encaminarlos y guiarlos a nuevas oportunidades, a nuevos senderos. Porque recuerden que si algo se priva de nosotros, hay otros sentidos u otras formas que nosotros podemos fortalecer. Entonces, como subtemas, vamos a ver la etiología, manifestaciones clínicas, la evaluación y la intervención. La diplejía, pues, es una parálisis. Puede ser total o puede ser parcial, que va a afectar a los miembros inferiores y también suele afectar a los miembros inferiores. ¿Esto a qué se debe? A que va a afectar directamente a lo que es la corteza motora y el tracto piramidal. Estos dos son los que van a controlar y dar el movimiento en el paciente. ¿Y qué movimiento? El movimiento voluntario. Gracias a ello nosotros podemos decir, aquí es un vaso, voy a cogerlo y voy a tomarlo. No es que tengo que ir a caminar hacia la olla y me muevo. Entonces, es muy importante y debido a esta lesión, justo en este segmento es donde se priva y aparece una debilidad o una parálisis en los miembros inferiores o miembros superiores. Entre las causas más frecuentes puede ser por una parálisis cerebral. ¿Y por qué es una parálisis cerebral? Igual, tenemos factores. Puede ser un niño que haya nacido prematuro o genéticamente, o incluso puede dar al momento del parto. Entre los más comunes, una asfixia. Entonces, el niño estaba naciendo y tuvo complicaciones, la mamita, y el niño padeció 1 o 5 minutos, tenga oxígeno en el cerebro, entonces va a producir una parálisis cerebral. O también puede ser consecuencia de una lesión medular. Las lesiones medulares, recuerden que se va a dar de acuerdo al daño o al segmento afectado en la columna. Puede ser cervical, torácico, lumbar. Pero cuando se produce una diplejía, cuando hay una lesión a nivel lumbar o sacro. ¿Cómo nosotros identificamos o cómo sabemos que mi paciente tiene una diplejía? Va a aparecer una debilidad o incluso ya una rigidez en las extremidades inferiores. A ello va a afectar a todos los músculos antigravitatorios. Entonces, si afecta a los músculos antigravitatorios, va a tener una pérdida de inestabilidad. No va a tener equilibrio, va a tener torpeza al caminar. ¿Y por qué tiene una torpeza al caminar? Observen, por favor, esta imagen. ¿Sí? Miren cómo se colocan los miembros inferiores en una forma de tijera. Entonces, una marcha en tijera que tienen pacientes. Las rodillas se colocan en un valgo. Miren los pies igual. Entonces, al tener esa inestabilidad y producirse los movimientos en miembro inferior, va a causar problemas también. Y a ello, con el tiempo, también se va a producir o aumenta la deformidad. Podemos anexarlo también que muchos pacientes con una diplejía pueden tener patologías referentes a la rutina o incluso puede afectar a la vista.
Si nosotros ya ingresamos a la evaluación fisioterapéutica, es muy importante englobarnos bajo sistemas o bajo categorías. Dentro del sistema neuromuscular nosotros vamos a verificar todo lo que es la integración refleja. ¿Qué es la integración refleja? Evaluar los reflejos osteotendinosos. ¿Y qué reflejos osteotendinosos tenemos? Nosotros en el miembro superior tenemos el bicipital, el tricipital, el estilo radial, ¿sí? Y en miembros inferiores tenemos el rotuliano y el aquileo. Vamos a evaluarlo con la escala de las cruces o de Steinlein. ¿Qué significa? 1 más significa que tiene una hiporeflexia, es decir, el paciente le hago el estímulo y el paciente apenas va a mover. Entonces es 1 más sobre 2 más. 2 más y 2 más significa que la reflexia está normal. Le hago el estímulo y el paciente normal. ¿Okay? Una hiperreflexia va a representar un 3 más sobre 2 más. ¿A qué se refiere? Yo le hago el estímulo y el paciente enseguida va a realizar este movimiento brusco, movimiento brusco. Entonces hacen reverso. Y el clonus, pues son igual. Se hace el movimiento, pero a ellos se acompaña de movimientos involuntarios. Podemos evaluar también dentro de la integridad refleja todo lo que es el tono muscular. En el tono nosotros tenemos una homotonía, que es normal, una hipotonía, que es el tono bajo, o una hipertonía, que es el tono alto. Para evaluar en el paciente con displejía, ya está afectado, él ya va a tener una espasticidad. Entonces, para evaluar la espasticidad, vamos a utilizar la escala de Ashworth modificada. La escala de Ashworth modificada nos da grados y también nos da una descripción. ¿Sí? El grado 0 representando que ustedes hacen el movimiento o el paciente hace el movimiento, va a completarlo sin ninguna dificultad. El grado 1 significa, a ver, voy a hacer una extensión de muñeca, ok, estoy realizando. Antes de yo cumplir todo el rango de movimiento de la articulación de la muñeca, voy a sentir una pequeña resistencia al finalizar el movimiento. Ese es un grado 1. Un grado 1 más significa, voy a hacer el mismo movimiento, una extensión de muñeca. Hago. Pasado de la mitad del arco de movimiento de la articulación de la muñeca, yo ya siento una resistencia en mi paciente. ¿Sí? Y en el grado 2 tenemos que igual, estamos trabajando con esta articulación como ejemplo. Voy a hacer la extensión de muñeca, voy a realizarla y ya más de la mitad del arco de movimiento de mi paciente voy a sentir una resistencia. ¿Sí? Y en el grado 3, obviamente, que ya es muy difícil realizarla o completar el arco de movimiento de mi paciente. Voy a hacer una extensión de muñeca. Y mi paciente así, y yo tengo que hacer una pequeña resistencia para lograr ¿qué? Completar el arco. Y en un grado 4, pues el paciente no va a permitirnos realizar ningún movimiento. Voy a querer extender la muñeca. Por más fuerza que aplique, no, la articulación ya no está muy buena. ¿Por qué? Porque tiene un grado de espasticidad. ¿Y qué grado? Un grado 4. Vamos a evaluar también la sensibilidad. La sensibilidad es muy importante porque si hay un daño a nivel del sistema nervioso, va a afectar la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Si nosotros hablamos de sensibilidad superficial, se va a afectar todo lo que es la heterosección. Sí, ello vamos a hablar en los dermatomas de frente. Dentro de la sensibilidad superficial nosotros tenemos el tacto, la presión, el dolor y la temperatura. ¿Cómo vamos a evaluar en el tacto? Vamos a hacer estímulos cutáneos, es decir, con una brochita, colocamos al paciente y vamos a evaluar. Pongamos un ejemplo, que la afectación tiene un poco de afectación en el miembro superior. Entonces, la evaluación del tacto la voy a hacer de distal a proximal, la evaluación, pero el movimiento del tacto va a ser céfalo-caudal, es decir, a mi paciente, a ver, voy a pasar la brocha. Siente, sí, siento, una brocha. Previo a ello, para que no haya confusión en el paciente, en el lado sano, ustedes pueden decirles, a ver, esta es una brocha, siéntalo por favor.
Siente una brocha. Sí, sí, sé que es una brocha. Ok. Como el paciente ya le retroalimentamos, ya sabe cuál es la sensación. Entonces, vamos ahora al lado afectado y vamos a evaluar. Por favor, cierre sus ojos. El paciente cierra los ojos y yo como fisioterapeuta voy a hacer el movimiento. ¿Siente? Sí, es una brocha. ¿En qué dedo? Ah, es en el dedo índice. Muy bien. Y así. Entonces, continúo todo el recorrido o todo el lado que esté afectado en el tacto. Para el tacto nosotros tenemos términos también. Normoestesia, es decir, el paciente asimiló, sintió todas las sensaciones y en todo el recorrido del lado afectado. Una disestesia es cuando hay una alteración, es decir, yo le hago una brocha y el paciente me dice, uy, siento como que me haya pasado una lija, disestesia. O la parestesia, hacemos la evaluación y, uy, dice, yo siento como que está quemándome, como algo, no sé, comúnmente manifiestan como algo que quema. Y la hipoestesia, le realizo y dice, apenita, siento, apenita. La hiperestesia, todo lo contrario. Nosotros le decimos y dice, uy, me presionó demasiado. No, presionamos hoy, no, me presionó. O la anestesia es que el paciente no sintió. A ver, evaluamos. ¿Siente? No, no siento nada. ¿Siente? No, no siento nada. ¿Sí? El tacto. A la presión, podemos realizarla con el dedo pulgar nuestro. Igual vamos a empezar desde la parte distal del lado afectado hacia la parte proximal. Paciente, por favor. Voy a presionarle igual. Primero retroalimentamos con los ojos abiertos. ¿Sí? Esto es una presión. ¿Siente? Sí, es una presión de su dedo. Ok. Cierre, por favor. Cierra los ojos así. ¿Siente la presión? Sí, está en el dedo índice. ¿Siente la presión? Sí, está en el dedo medio. Y así. Voy todo el recorrido igual. Desde distal, recuerda. A proximal. En ello también tenemos términos, el término como avarestesia, que el paciente no es capaz de sentir la presión que nosotros estamos realizando. Una IP o una hipoavarestesia, que yo estoy presionando y el paciente dice, apenitas, es como que estoy sintiendo que la presión. En el dolor nosotros tenemos que, vamos a hacer un estímulo. No sé si ustedes pueden observar. Un pincel. ¿Sí? Una pequeña agujita puede ser. E igual al paciente. ¿Sí? Por favor, en el lado sano, vamos. Siente y es una aguja. Y mire, es una aguja, pero si siente y esto que me pincha. Ok, paciente identificó, ya sabe la sensación. Vamos al lado afectado. Cierre sus ojos, por favor, y la realizamos. Siente, dedo pulgar. Ok, siente y es una aguja. ¿En dónde está? Está cerca de mi dedo anular. Igual, entonces voy subiendo igual. Siente y está en mi antebrazo. Siente y está en mi codo. En ello también tenemos términos. Normal, el paciente sintió todos los puntos en donde yo evalué en todos los dermatomas, el paciente sintió. O una hipoalgesia, la misma reacción. Siente, uy, sí, pero poquito siento como que me pinta. ¿Sí? Una hiperalgesia. Presionan la misma presión en todos los puntos, recuerden. Entonces presionan y el paciente, uy, dice, uy, no. Y ahí siento, uy, terrible, me duele. O la analgesia que yo, por más que evalúe justo en el dermatoma principal, el paciente no va a sentir. La temperatura vamos a evaluar con 2 tubos de ensayos. Se les recomienda que trabajen de esa manera. En un tubo de ensayo van a colocar agua caliente y en otro tubo de ensayo van a colocar agua fría. Entonces, no tengo la mano, pero simulemos. Okay. Entonces, este va a ser agua caliente y este va a ser agua fría. La misma, ¿sí? Recuerden, a todos ellos para evaluar sensibilidad, sea superficial o profunda, trabajen primero al aprendizaje en el lado sano del paciente. Esto es un agua, es agua caliente y esto es agua fría. ¿Identificamos? Sí, perfecto. Vamos al lado afectado. ¿Qué es? Caliente. Siempre cerrado los ojos. Siente y es agua fría. Siente es agua caliente y esto es agua fría. Entonces, igual, van todo el recorrido o todo el lado afectado. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos algo frío en ese momento? Podemos utilizar algo de metal. Entonces, algo metal siempre está frío. Podemos colocarlo
para evaluar la temperatura. En la temperatura nosotros tenemos términos, que acro se va a dar al frío y termo se va a dar al calor. Acroestesia, el paciente no sintió el frío, porque puede ser capaz que sienta el calor, pero yo al aplicar el frío, el paciente dijo que no siente. ¿Sí? Ahí es acroestesia. Hipoacroestesia, que no siente o que disminuyó la sensación al frío, o la hiperacroestesia, que sintió demasiado el frío. Y la termoestesia, lo mismo. Termoestesia, ¿sí? Que sintió el calor o no sintió. La hipoestesia, calor, sintió, apenas haciendo un poquito de calor. O igual, la hiperestesia, le coloca el paciente, está quemando. Esa es sensibilidad superficial. En la sensibilidad profunda, nosotros vamos a evaluar todo lo que es percepción, vamos a evaluar movimiento. En ello tenemos la batiestesia. La batiestesia es que el paciente sea capaz de duplicar el movimiento o la posición en la que se encuentre la extremidad sana. ¿Okay? Coloco a mi paciente, este va a ser el lado sano y este va a ser el lado afectado. Yo voy a subir el lado sano. Cierra sus ojos, por favor, a mi paciente. Ok, y les digo, por favor, coloque el mismo miembro superior, el mismo brazo, en la misma posición de todo. El paciente debe hacer esto. Pero supongamos que tiene demasiada afectación, no puede serlo, entonces yo voy a hacer con el lado afectado y le voy a decir al paciente que me replique en su lado sano. Yo como fisioterapeuta le ayudo y hago este movimiento. Ok, ahora usted, por favor, haga el mismo movimiento que está su otro paciente. Esa es la batiestesia. La kinestestesia, es decir, paciente, voy a decirlo, a ver, voy a hacer una flexión de hombros, ¿sí? Hasta completar todo el movimiento. Mientras yo hago el movimiento, usted por favor me va a describir qué estoy haciendo con su brazo. Los pacientes van a decir, ¿está subiendo o está bajando? ¿Sí? Porque ellos no saben de flexión, extensión. Paciente, por favor, dígame, ¿qué estoy haciendo con su hombro? ¿Qué está haciendo su brazo? Está subiendo. Perfecto. Ahora, ¿qué está haciendo su brazo? Está abriendo. Perfecto. ¿Sí? Está conservada ¿qué? La kinestesia. Vamos a evaluar también la vibración o la parestesia. Con ello se evalúa con un diapasón. Pueden observar aquí en la imagen. No tengo a la mano un diapasón. El diapasón es como una horqueta. Tiene dos raíces y esas dos raícitas se van a unir a una sola. ¿Cómo tiene? Puedo agrandar. Bueno, entonces, una sola zona, la rama, va a ser aplicada en el segmento óseo. Nosotros hacemos vibrar, esas ramitas empiezan a vibrar, se dirigen hacia la rama principal y la colocamos en un segmento. Ese es mi diapasón, entonces coloco el nervio. Y va a sentir el paciente, va a sentir la vibración y también se va a escuchar. Entonces debemos de apuntar hasta qué segundo y qué tiempo el paciente está sintiendo esa vibración en el segmento. Tenemos la barognosia. La barognosia también vamos a calificarla, es decir, al paciente. Podemos retroalimentarla o podemos trabajar directamente. Paciente, le muestro, ¿sí? Una tabletita y le digo, a ver, con los ojos abiertos, sujétela, paciente, sí, pesa muy poco. Y de pronto le doy esto que está más pesadito, un monedero está pesado. Entonces, sí, este pesa más. Perfecto. Ahora cierre sus ojos. Cierra sus ojos y yo le doy cualquiera de las dos actividades. El paciente, este pesa más. Este pesa. Y este pesa muy poquito. Lo identificó. Si el paciente lo puede controlar, yo puedo también evaluar la barognosia de diferente manera. Es decir, paciente, cierre sus ojos, por favor, y yo levante sus manitos y le coloco cualquiera de los dos pesos alternados. Entonces, ¿qué manito está pesando más? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda está pesando. ¿Sí? E igual, puede ser una barognosia cuando el paciente no siente el peso. O la hiposognosia y diga, como que le siente igual. No, pero este siente un poquito más pesado, un poquito más. ¿Ok? Están los dos igual. Dentro de la sensibilidad profunda también está la heterosognosia,
que tiene la capacidad del paciente de reconocer o no tiene la capacidad de reconocer objetos. Tengo aquí 3 objetos, una moneda, un borrador y un lápiz. ¿Sí? Entonces, al paciente voy a decir, a ver, cierra tus ojos, por favor, y le doy un objeto. El paciente, con el lado afectado, a ver, es capaz. A ver, tóquelo. Identifique, ¿qué objeto está tocando? Una moneda. Perfecto. Y así, le voy dando hasta 3 objetos, es factible que lo den. Pero si el paciente no es capaz de decir, es una moneda, al menos tocándolo puede decir, siento que es de metal y tiene un aspecto redondo. E igual, tiene estereosomnosis, está conservado. ¿Qué debemos de hacer? Solamente fortalecer. La grafestesia se va a utilizar solamente en las palmas y en las plantas. No es útil aplicarlo en todo el recorrido del cuerpo, no. Tenemos más sensibilidad. La grafestesia es decir que vamos a dibujar números o letras en la palma de la mano, en este caso. ¿Sí? Por recomendación, siempre empiecen con números. Entonces, y siempre diciéndole al paciente, voy a dibujarle un número. Entonces, paciente, cierre por favor sus ojos y le dibujan. ¿Qué número es? El 2. Muy bien. Cierra sus ojos. ¿Qué número es? El 4. Perfecto. Cuando ya identificó números, nosotros podemos pasar a las vocales. Es decir, paciente, cierra sus ojos. Voy a dibujarle una vocal en minúscula, siempre explicándole para que no se confunda. La A. Perfecto. Ahora, la I. Muy bien. Como ya identificó números, ya identificó vocales, vamos a pasar a las letras, al abecedario. Voy a dibujarle las letras del abecedario. ¿Puede identificarlas, por favor? Cierra sus ojos y le hago. ¿Sí? ¿Qué letra es? La L. En letras mayúsculas vamos a trabajar. ¿Qué letra? La L. Perfecto. ¿Qué letra? La M mayúscula. Muy bien. ¿Sí? No pueden decirle al paciente, le hacen un círculo. Dígame qué es, porque hasta yo lo puedo interpretar como un 0 o como una O. El paciente le dice un 0 y dice, no, esto es una O. Nunca más dijeron. Entonces debe ser las indicaciones bien necesarias y toda la información al paciente, ¿sí? Porque la evaluación de eso trata, de evaluar, no más de confundirlo. Y un dolor profundo, pues ya que tenemos, se va a definir siempre las estructuras internas y se puede hacer incluso difícil. Y si se presenta un dolor profundo, pues es importante también reportarlo ante, ¿sí? Generalmente ya es un dolor interno. Se va a evaluar también la función motora. En la función motora nosotros tenemos la coordinación. La coordinación la podemos evaluar tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Tenemos para miembros superiores, para trabajar en miembros superiores, evaluamos la prueba índice-nariz. ¿A qué se refiere? Paciente, tóquese su nariz. Paciente se toca su nariz. Yo acá como fisioterapeuta voy a poner mi índice. ¿Sí? Entonces le digo al paciente, tóquese su nariz y toque mi índice. El paciente va a hacer esto. ¿Qué es eso? Tu nariz, mi dedo. Tu nariz, mi dedo. Perfecto. Sí, esa es la prueba dedo-nariz. Cuando el paciente identifique, para complicar un poquito la prueba, se le puede decir, ahora por favor, te va a tocar tu oreja derecha, tu nariz y toca mi dedo. Y el paciente va a hacer oreja, nariz, dedo, oreja, nariz, dedo. Perfecto. ¿Se puede realizar con los ojos cerrados también? Sí, siempre y cuando el paciente vaya probando estas fases. Si el paciente incluso en la primera fase no pudo ni tocar el dedo del fisioterapeuta, no lo van a aplicar esta otra fase que les voy a comentar. El paciente, como ya identificó, ya sabe la distancia, sabe dónde está el dedo del fisioterapeuta, cierre por favor sus ojos, toque su nariz, ok, toque su dedo, y el paciente en esto. ¿Sí? O incluso, si puedo normalizarlo un poquito más, el paciente va a decir, mi dedo índice se va a mover, sígalo por favor, toque su nariz y toque mi dedo. Entonces el paciente va a hacer esto y yo muevo. ¿Sí? Prueba de dedo nariz. Y tenemos para miembro inferior, que es la prueba de talón rodilla, es decir, esta. ¿Sí? Paciente coloca el talón del miembro
sano generalmente, porque el afectado sabemos que no hay movimiento, puede tener una flacidez, no hay movimiento. Entonces el lado sano, coloque por favor su talón en su rodilla contraria y le pedimos que baje hasta el tobillo. Va a ser esto. Imaginémonos, supongamos que esta es mi rodilla y acá está mi talón. ¿Sí? El talón contrario. Viene y tiene que hacer este movimiento, llegar acá. Si el paciente de pronto, al bajar, se le fue para el pie, para un lado o para otro, no aprobó coordinación. ¿Sí? Entonces significa que hay un problema o que hay un déficit en la coordinación. Para la función motora también se va a evaluar los patrones básicos de movimientos, es decir, ¿cuáles son los patrones básicos? Ya, todo lo que implica un movimiento, que son movimientos completos y con una función, es decir, el caminar, el correr, el saltar, el lanzar, a ver, vamos a atrapar una pelota, vamos a pelear. ¿Sí? Estos son patrones básicos del movimiento. En el sistema músculo-esquelético, nosotros vamos a evaluar las categorías antropométricas. En las categorías antropométricas va a entrar el peso del paciente. El peso siempre se va a tomar en cuenta en kilogramos, la talla en centímetros. La forma ideal de tomar la talla en el paciente es al paciente, colocamos contra la pared, vamos a la medida y le decimos, respire por favor, respira, mantenga un ratito la respiración, listo, y ahí le colocamos la medición. Retírese y medimos exactamente. Para tomar la talla real en nuestro paciente. Y también podemos sacar el índice de masa. Con los datos ya de peso y talla, tenemos el índice de masa. A ver, ¿cómo está nuestro paciente? ¿En qué cuadro está? Podemos evaluar también el tropismo. El tropismo nosotros lo evaluamos visualmente y a la palpación. Visualmente, ¿cómo vamos a ver? Si yo hago un cuadro comparativo, a ver, coloque sus brazos o sus piernas en esta posición, va a ser muy evidente que el miembro afectado va a estar atrofiado, ¿sí? No va a haber masa muscular e incluso que los segmentos óseos van a ser más visibles a la vista, a la palpación. O sea, ya, ok, identifiqué qué miembro está afectado, ahora voy a palpar. Entonces, sí. Aquí sí tengo músculo, no tengo, está tocando qué, apenas el segmento óseo. Y el perímetro cefálico también que se debe tomar, pero solamente hasta los 5 años. Vamos a evaluar la postura. La postura se va a evaluar mediante el test de la plomada o de la rejilla. En ello nosotros tenemos vistas. Tenemos una vista anterior, una vista lateral, una vista posterior. En la vista lateral, ¿qué vamos a visualizar? La alineación de la cabeza, vamos a visualizar la alineación de los pabellones auriculares, de los hombros, la alineación de las tetillas, vamos a ver cómo está la posición de miembros superiores, las caderas, las rodillas, bajamos a malleolos internos, malleolos externos. En una posición lateral, igual, vamos a ver que la cabeza está alineada con el hombro, vamos a revisar también las curvaturas de la columna, miren acá, las curvaturas de la columna, ¿sí? Vamos a ver las crestas ilíacas, el arco copífero y malleolos. Y también podemos ver cómo está, miren, la pizarra. En la parte posterior, la alineación de la cabeza, alineación de hombros, alineación de escápula, vemos la alineación de la columna, vemos también la posición de los miembros superiores, cadera, vemos la línea interglútea, los pliegues glúteos, arco popliteo, malleolos internos e internos. Y a ello también podemos ver que el direccionamiento del tendón de nos da una gran expectativa a ello. Vamos a evaluar también dentro de la postura lo que es la medida real y la medida aparente de los miembros superiores y miembros inferiores. Les doy un ejemplo. ¿Cómo medimos nosotros miembros inferiores? ¿Sí? A ver si hay una dismetría en miembros superiores. La primera medida se va a realizar. Tomamos como punto de referencia inicial en el abdomen, en un ombligo. Y del ombligo vamos a bajar hasta el malleolo interno. Y siempre se va a hacer cuadros comparativos. Okay. El malleolo externo tengo 65.
y del mismo ombligo tomo al malleolo externo. Malleolo externo, tengo la... Entonces van apuntando. Ok, medí el lado sano, ahora voy al lado afectado. Desde el ombligo igual al malleolo interno, malleolo externo. Nos da una medición. ¿Sí? Otra medición u otra forma es desde la cresta ilíaca antero-superior. Tomamos la medida y la bajamos al malleolo interno. Entonces la medición que vaya a ser de la cresta ilíaca al malleolo interno lo apuntamos, tanto del lado sano y del lado afectado. Y otra que también es del trocánter mayor del fémur, colocamos el inicio de la cinta métrica y la llevamos al malleolo externo si es adulto, y si es niño la medición va a ser desde el trocánter mayor hasta el talón. Entonces allí nosotros podemos verificar si hay una simetría o no de miembros superiores. En el desempeño muscular se va a evaluar la fuerza muscular, la potencia, la flexibilidad. Si hablamos de fuerza, vamos a utilizar la escala de Oxford, y ahora vamos a ver a la tabla diapositiva, o con una dinamometría, que es una fuerza de agarre, que esa ya nos da datos cuantitativos y es más específico. O igual que la potencia muscular va a ser una biometría. En la flexibilidad nosotros tenemos test diferentes para miembros superiores y miembros inferiores. Les puse aquí unos ejemplos para miembros superiores, para miembros inferiores, que son los más afectados en una diplejía. ¿Sí? La prueba de Wills, que va a evaluar todo lo que es flexibilidad en la cadena posterior, la prueba de arco popliteo, el test de mariposa para evaluar aductores, el test de Thomas. Con el test de Thomas nosotros podemos evaluar la flexibilidad de 4 músculos, del psoas, del recto anterior, del sartorio y del tensor de la fascia lata. ¿Sí? Y el test de Eli también. Aquí nosotros, miren, este es el test de Wills. El paciente está sedente, tenemos el cajoncito y le solicitamos que por favor toque este cajón o que empuje, porque se tiene la facilidad de empujarse. Si el paciente no avanza ni a tocar el filo del cajón, va a ser menos. ¿Sí? Menos. Entonces de allí vamos a coger con la cinta métrica desde aquí del filo de cajón hacia la punta de los dedos. Vamos a medir con la cinta métrica. Y tenemos ya un cuadro establecido de cuál va a ser la retracción. O si el paciente de aquí de la punta del cajón avanzó y se estiró un poco, igual vamos a medir. A ver, ok, de la punta del cajón hacia dónde avanzó. Y ahí sería más 5, acá puede ser, está lejitos, pongámosle que es un más 8, acá un más 5. ¿Sí? Menos 8 más 5. Este es el test de mariposa. Al paciente le pedimos que se siente bien contra la pared, tanto a la espalda como en los glúteos. Vamos a decirle que pegue sus pies, sus rodillas, que las lleve hacia el pecho y de pronto que las va a bajar y va a quedar planta contra planta. Al realizar este movimiento nosotros vamos a medir con la cinta métrica desde la articulación de la rodilla hacia el piso. Va a ser la medición. Entonces, igual, revisamos en la tabla a ver si hay retracción o no hay retracción en algo. Este es el test de flexibilidad de arco popliteo, ¿sí? Para isquiotibiales. Y no les he puesto el test de mariposa, el test de Thomas. El de Thomas es el que el paciente está en supino, acostado en una camilla. La parte del glúteo casi sobresale de la camilla y le pedimos que un miembro inferior lo lleve hacia su pecho. Entonces va a flexionarlos. Flexiona. Al haber la flexión, el miembro contralateral puede hacer una flexión. Si hay una flexión, significa que hay una retracción del músculo psoas. Pero si hay una movilización, una flexión de la pierna contraria, más un estiramiento de pierna, va a haber una retracción del recto anterior. Y si al hacer el movimiento se realiza una flexión de cadera y una eversión de pie, significa que está afectando esa. Y si hacemos ese mismo movimiento, esa misma evaluación, todo es con esa evaluación, sino que el pie con que está siendo evaluado va a tener esas características.
Entonces realiza un giro la rodilla en una rotación interna. Entonces va a realizar que hay una retracción en el tensor de la fascia lateral. Entonces se puede evaluar 4 músculos con este tetón. Muy práctico. Apliquen. Y también vamos a evaluar el rango articular. El rango articular sabemos que se evalúa con el goniómetro. El goniómetro siempre nos va a servir para evaluar articulaciones. Por ello es muy importante conocer el arco de movimiento de cada articulación. Hay diferentes formas de goniómetros, como en este de la imagen, que es en forma de relojcito entero, como el que yo tengo, pueden observar, es de medio. ¿Sí? El goniómetro tiene igual 2 ramas, una rama fija y una rama móvil. La rama fija va a ser la que esté pegada al segmento del paciente y la móvil es la que nos va a dar la medición. Vamos a observar también la integridad del esqueleto, es decir, las deformidades que esté presentándose ya en las articulaciones, porque con el tiempo los pacientes con patologías neurológicas siempre va a haber una deformidad, ¿sí? Y en especial los pacientes con diplejía, que está afectado al miembro inferior también, y si no se lleva una buena rehabilitación, puede haber una mano en garra, y también puede afectar a todo lo que son los hombros, el codo, ¿sí? Y en base ya también limita a su función. En la fuerza muscular, les decía, que nosotros vamos a aplicar mediante Oxford. ¿Y qué es la fuerza muscular? La fuerza muscular es la capacidad que tienen nuestros músculos de ¿qué? De contraerse y vencer una resistencia externa que nosotros estemos colocando. ¿Sí? Oxford igual es una escala que nosotros la vamos a realizar manualmente. Oxford es importante porque tiene grados, tiene la descripción y también nos da una interpretación. ¿Sí? ¿Interpretación a qué? A patologías neurológicas que estén referidas al sistema nervioso periférico. Es muy parecida a la de Daniels, van a decir, todo el mundo, ya no es que se parece, es igualita a Daniels, sí, se parecen en numeraciones, se parecen en la descripción, pero ¿qué cambia? La interpretación que nos da. ¿Sí? Grado 0 igual, que es ausencia de movimiento, pero ¿cómo lo interpretan? Una parálisis total. En un grado 1 va a haber una débil contracción y nos interpreta una parálisis parcial. ¿Sí? Y así, en el grado 2 va a haber limitar ya el rango de movimiento, tenemos un déficit de movimiento. En el grado 3, ¿sí? ¿Cuál va a ser la interpretación? Del movimiento del paciente. En un grado 4 va a tener un movimiento voluntario y en un grado 5 el músculo va a ser normalmente. Y dentro de la evaluación fisioterapéutica también es importante tomar en cuenta el sistema tegumentario. Si hablamos de tegumentario, es piel. ¿Sí? Identificar al paciente. A ver, estamos evaluando, hacemos la exploración y de pronto vimos que tenía una herida, ¿sí? O tiene una cicatriz. Indagar, preguntar, a ver, ¿por qué está esa herida? ¿Por qué fue esa cicatriz? ¿Cuál fue la causa? Si hay una herida, nosotros debemos ver cómo está. Primero, en qué fase está. ¿Sí? En las fases de la cicatrización, recuerden que es inflamación, granulación, la remodelación. Entonces, para incluso nosotros poder movilizar. ¿Sí? Y si tiene, por ejemplo, los pacientes que pasan mayor tiempo encamados, tienen úlceras, igual evaluar mediante la escala de Ramsay. ¿Sí? Si tiene una cicatriz, revisar qué tipo de cicatriz, porque hay cicatrices patológicas. Entre ellas tenemos la hipertrófica, la queloide, la atrófica. La atrófica van a ser observadas como las blanquecinas. Observado unas cicatrices blancas, esa es una atrófica. Y significa que el daño fue profundo. Una hipertrófica va a aparecer prontamente, ¿sí? La hipertrófica aparece prontamente y respeta que los límites de la herida. En cambio, una queloidea va a aparecer tardíamente y esta se va a desbordar. Miren cómo no respeta. Son mucho más grandes, gruesas. Entonces, igual, si ustedes observan, paciente, ok, encontramos una cicatriz y es muy importante también medirla. ¿Sí? Tomar una medición de la cicatriz. Que se encuentra, ok, tengo una cicatriz a nivel de
de la columna, porque a ellos se dio la diplejía de mi paciente, entonces voy a medir cuántos centímetros tiene. Muy bien, no sé qué tiempo tengo. Y las ayudas técnicas también. A la observación nosotros nomás ya podemos observar. Podemos tener en cuenta cómo ingresa mi paciente. Ingresó en silla de ruedas, ingresó con muletas, ingresó con órtesis, ingresó con ayuda de un familiar o ingresó caminando solo. ¿Sí? Ya nos da expectativas de qué es lo que le puede estar sucediendo. Valorar igual si se encuentra en un área de UCI o un área hospitalaria. Evaluar si está con oxígeno o no está con oxígeno. Entonces, a todo eso se refiere ayudas técnicas. Y dentro de la intervención fisioterapéutica, así a modo superficial, voy a hablarles acerca de las técnicas que ustedes pueden aplicarlas. El método de Ruth es muy bueno para trabajar todo lo que es la sensibilidad. Nos ayuda a normalizar todo lo que es el tono, sea en una hipotonía o en una hipertonía. También nos ayuda a tener o a trabajar empleando actividades diferentes, sobre todo en la zona subcortical. Y el método de Ruth también es un método de repeticiones. Las ventajas de este método es la estimulación de los estereoceptores, que se va a aumentar o a trabajar a nivel de los sentidos. Se aplica para niños y para adultos y es de bajo costo. En el método de Ruth nosotros tenemos que van a ser de facilitación y de inhibición. Entonces, dentro de ello también hay estas técnicas. Dentro de la facilitación tenemos todo lo que es la sensibilidad a los sentidos y la inhibición es a los movimientos. Tenemos de FNP, la facilitación neuromuscular proprioceptiva, que en qué se va a enfocar FNP en las diagonales. Son movimientos grupales, es decir, es muy diferente y normal. A ver, voy a trabajar movilización de hombro. ¿Qué es lo que se trabaja típicamente? Suba, baje, suba, repita 10 veces. Ahora abra, abra, cierre. Eso se trabaja. Pero FNP son movimientos ya controlados, trabajan grupos musculares. Es decir, les pongo un ejemplo de la diagonal de miembro superior. En la primera diagonal voy a trabajar en patrón extensor. Entonces voy a hacer un movimiento. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué está haciendo mi hombro? Está haciendo una flexión, está haciendo una aducción. ¿Sí? Y por ende hay una lateralización de mi escápula. Como estoy trabajando en patrón extensor, mi codo está en extensión. Mi muñeca voy a pedirle que haga una flexión junto con los dedos. Está bien cómo se trabaja ya toda la articulación del miembro superior. Y de aquí le digo al paciente, a ver, vamos a llevar, por favor, acá. Cambia el movimiento. ¿Y qué está haciendo? Miren que cambia todo. ¿Qué está haciendo el hombre? Está haciendo una extensión, está haciendo una abducción, codo en extensión porque estoy en patrón extensor. La mano y los dedos junto con los dedos para realizar una extensión. No sé si puedan ver. Entonces, las diagonales hay tanto para miembro superior y para miembro inferior. Es ideal para que ustedes lo puedan controlar. Esto también son técnicas de repeticiones. Es accesible y puede ser trabajado en pacientes traumatológicos y también pacientes neurológicos. Y no es paciente solamente cuando se encuentra activo. No, pueden trabajar con movimientos pasivos, con movimientos activos, como movimientos de fuerza. Es decir, pasivamente el paciente, yo voy a guiar el movimiento, yo voy a hacer el movimiento. Activamente el paciente ya sabe, ya identificó, okay, vamos a mandar 1, 2, 3, 4, 5, o subo y bajo. Primero, vamos. Haga ese movimiento, paciente solito ya lo puede hacer. Empiezo ya un poco de activaciones. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Vamos, cambiamos, llevamos a dónde. 1, 2, 3, 4, 5. Como fuerza, puedo colocarle una pesita en la mano o con bandas elásticas. Hacer el mismo movimiento. Entonces, se obtienen mejores resultados y prontamente, en vez de trabajar movimientos individualizados. El método de Bobat, que es un método ya aplicable para pacientes neurológicos, lo importante de ello es que nos va a permitir ver al paciente en su globalidad. Es un tratamiento muy activo y con ello también nos permite modificar todo lo que es el tono y también nos ayuda a inhibir patrones patológicos, especialmente si es de proximal a distal. ¿Sí? Dentro de los objetivos del método de Bobat es conseguir una marcha estable, que el paciente logre sentarse con tranquilidad y ganar reacciones de equilibrio e incluso trabajar elongaciones musculares.
miembro superior, en el miembro inferior. La neuroplasticidad o la neuromodulación, la neuroprogramación, que son técnicas que ya vienen y tienen un gran peso de evidencia científica. Y gracias a la neuroplasticidad, que significa que antes se creía que las pocas neuronas que tienen, que mientras más pérdida de neuronas, ya no hay solución para el paciente. No, la neuroplasticidad significa que hay unas neuronas, pero esas pocas neuronas pueden formar nuevas redes de sinapsis. Gracias a esas redes, nuevas redes, pueden aprender o pueden reaprender.